buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva edición de Humo Blanco. Esta vez para, de alguna forma reiterada, eh, volver a tocar el tema de la crisis nacional, la crisis política, social y económica nacional probablemente, pero más allá de los lugares comunes, ¿no? En términos de los diagnósticos, las probables salidas en las que hasta la iglesia entraba a batallar, ¿no? Pidiendo al presidente que dé un paso al costado, importa con qué sujeto político se establece una salida, ¿no? ¿Cuáles son los protagonistas de esta salida? ¿Es la OEA? ¿Es Castillo? ¿Es el Congreso? ¿Son los partidos del Parlamento, si se le puede llamar partidos a esta especie de grupo de negocios? ¿No? ¿Es la gente? ¿Es la calle? ¿No? Ah, para esto tenemos a Lucho Gárate, ¿no? Compañero comunicador. Lucho, Un gusto, buenas Augusto. tardes, Lucho. Muchas gracias por esta oportunidad. No, gracias por estar acá. Nos interesa, como decíamos, eh, darle un vistazo a la crisis muy rápido, pero sobre todo ir luego al tema de con quiénes se sale, ¿no? Eh, Estamos frente a un nuevo capítulo, si se puede decir eso, de la crisis, ¿no? De una crisis inacabable, una crisis que retroalimenta inclusive, ¿no? Ahora ya se bajaron al ministro de Salud, ¿no? Que al parecer estaba pitufeando también, ¿no? Que no sería nada raro, pero bueno, tendrán que probárselo, ¿no? ¿Cómo ves tú esta crisis, Lucho? Bueno, en primer lugar saludar a a todos y todas los que nos están viendo. Eh, Saludar y felicitar el espacio, que me parece que eh, sabemos muy bien que una de las disputas principales hoy en día en el mundo tiene que ver con las narrativas de los hechos, ¿no? Y sabemos que hay toda una hegemonía, digamos, ¿no? En control de la gran parte de los medios de comunicación comerciales y hay que ir abriendo como algunos espacios y nichos alternativos para poder decir otra versión de las cosas, ¿no? Mira, Augusto, creo que la pregunta es grande y difícil de Sí. contestar, digamos, de manera, creo, muy puntual, pero justamente en la línea de lo que te estaba diciendo, de esta disputa de narrativas, creo que quizás voy a pecar de algo que en los sectores, digamos, progresistas de izquierda, que somos, tratamos de ver siempre todo de una manera lo más integral posible, ¿no? No los hechos aislados o epidérmico, como creo que es uno de los males que diría tienen muchos de los analistas o opinólogos digamos, neoliberales, del establishment, como apelando a este anglicismo. Mira, es evidente que lo que has señalado ahora en tu introducción y lo que estamos viviendo demuestra que en el país hay una crisis muy profunda y tiene que ver con cosas muy estructurales, ¿no? Entonces, no se puede ver la crisis en ese sentido como algo que se va a resolver solamente por las alturas o que se trata solamente de cambiar de presidente, ¿no? O sea, hay un problema mucho más de fondo. Y tú algo has estado ya señalando ahora, ¿no? Pero esto que has mencionado, estas acusaciones de los ministros, te demuestra el nivel de degradación, ¿no? Eh, Nosotros, tú sabes, yo soy comunicador, pero también militante, y en mi organización, que es Patria Roja, claramente se ha identificado que la crisis tiene que ver, evidentemente, con el modelo económico, con el nivel digamos, descalabro del Estado neoliberal, de la República Criolla, si quieres ya, Claro. pero eh, tiene que ver con una cosa, y con esto le voy a redondeando esto, eh, la naturaleza misma de los actores que tú has estado aludiendo. Estos actores que están en el juego político ahorita, pues yo lo diría así como actores, para no hablar de liderazgos o partidos, que creo que les queda grande, eh, claramente están expresando grupos de interés, sectores de las clases sociales, ¿no? De un modelo que claramente que está echando agua, ¿no? Está haciendo aguas y que expresan realmente un nivel de degradación, de pauperización de la política, de degradación moral,
que es muy grave, y que hay que tratar de hilar fino, o sea, hacer el seguimiento a la naturaleza de esta crisis para ver realmente cuáles son las salidas de emergencia, digamos, pero también las salidas mirando un poco a un horizonte de más largo plazo, ¿no? Claro, yo siento como que el régimen es el que se desmorona, ¿no? O sea, tanto en su versión política, su versión económica, ¿no? Pero además, como tú señalas, está en juego la viabilidad del país, que es la parte más grave de esta crisis, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto no se arregla con recetas inmediatas, ¿no? ¿Qué están proponiendo, qué propones tú como empezar a salir de esta crisis? Mira, creo que hay varios niveles de esas posibles salidas, ¿no? O sea, es evidente que una de las salidas que pareciera, la que se avisora, pareciera cada vez más claro, pero es la salida, digamos, que se está apostando por arriba, ¿no? Es decir, tú has mencionado ahora nuevos actores que están empezando a salir institucionales, como la Iglesia, que, bueno, sabemos muy bien, tiene un peso muy importante en la opinión pública. Ya hace unos meses hemos visto actores de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, la Coordinadora de Derechos Humanos, por mencionar una, que ya se están plegando a este llamado que ha venido trabajando los sectores de derecha, ultraderecha, ¿no? De la vacancia, ahora de otro tipo de salida, ¿no? Un paso al costado, la renuncia del presidente. Es evidente que digamos, la salida que se está viendo por arriba, ¿no? Y que están trabajando los, entre comillas, líderes de opinión, ¿no? Todos estos grupos mediáticos y a las que se están sumando estas nuevas voces institucionales, es que, digamos, Pedro Castillo tendría que salir de alguna manera, va a ser o por la vacancia o por una presión, digamos, que podría ser también empezar a hacer de las calles, eso habrá que verlo, por la salida eventualmente del presidente. Pero bueno, eso nos genera otras incertidumbres, ¿no? Porque esa salida del presidente, ¿qué va a traer? ¿No? No sabemos bien si también con la salida de él se viene la salida de la vicepresidenta Dina Boluarte, Que es lo más probable. que es muy probable, ¿no? Es evidente que el juego de los sectores de derecha y ultraderecha en el Congreso y sus aliados, los poderes fácticos, mediáticos, están trabajando por esa salida, por empoderar más al Congreso, digamos, tener al señor Williams o a otro de ellos, digamos, liderando el país en esa supuesta transición. Pero es evidente que eso simplemente es la salida, como digo, por arriba, ¿no? Es una salida que no va a resolver nada, nosotros tenemos clarísimo. Tiene el grave problema de que uno de los actores principales sería un Congreso absolutamente legitimado, ¿no? Sí, eso es lo que quería, digamos, ir profundizando un poco más, evidentemente sí. O sea, el Congreso de la República es ahorita, sabemos muy bien, una de las instituciones, si no la más, que personifica más esta crisis de la que hemos hablado, estructural, ¿no? Y la que tiene mayor desconfianza y desaprobación de la ciudadanía. No es casual, ¿no? No es casual. El Congreso de los últimos 20 años o los más recientes, uno tras otro ha ido ganándose a pulso este desprestigio por el tipo de personas que digamos, lamentablemente hay que decirlo, como ciudadanos hemos contribuido unos u otros más a poner ahí, no como representantes supuestamente de la ciudadanía, Claro, y que pero la verdad es que le dan un descrédito total, ¿no? el menú de los partidos también ha sido pues insostenible, ¿no? O sea, desde hace 20 años que tú tienes aventuras a las que le llaman partidos y que coloca esa gente en los municipios, ¿no? En los gobiernos regionales, en los congresos, ¿verdad? Sí. Y hasta en la presidencia. Así es. ¿No? Entonces, hay varias fórmulas de salidas, ¿verdad? ¿No? El tema es quién genera la confianza suficiente para una salida. O qué tipo de estructura, de organización, ¿no? Desde la izquierda, tú me acabas de señalar tu carácter militante. Desde la izquierda, ¿quién cree usted que debe asumir la conducción de este proceso? Mira, nosotros no hablamos de quién, porque, digamos, si nos ha, y te lo digo no solo como parte de una organización, sino también personalmente, creo que ahorita, te diría, yo no encuentro, ahorita a esa pregunta sí plantea, digamos, una personificación de lo que podría ser una salida. O sea, si me preguntas
quién con un nombre y apellido, No, digamos, pero más que eso, o te sea, diría que no, yo no hablaría de pero un más que quién, eso, un sino... frente, una Sí, coordinación, que sí, ¿no? bueno, es evidente que a nivel, digamos, eh, de lo que tú hablabas al inicio, de los sujetos, vamos a decir así, para hablar de actores colectivos, eh, lo- eh, los sujetos que tendrían que contribuir a una salida más de fondo, creo que los llamados seríamos los partidos, los movimientos sociales, ¿no? Las centrales sindicales, que se están reuniendo, por cierto. Yo mientras estoy diciendo esto, sabemos muy bien que, por ejemplo, la CGTP, por mencionarlo, a la más caracterizada, ¿no? A través de este llamado de la Asamblea Nacional de los Pueblos, está convocando una serie de reuniones hasta hace poco, ¿no? Donde está expresando la voz de un sector importante. Sabemos que su representatividad, digamos, de los movimientos sociales también no es la más óptima en este momento, pero, digamos, ahí hay un sector muy variado, ¿no? Que puede plantear una salida. Ahora, también hay diferencias tácticas ahí, evidentemente, porque creo que lo sabes bien y lo saben probablemente los que nos están viendo, que hay matices, ¿no? Hay sectores, digamos, del movimiento social o también de los grupos de izquierda que están en una posición, digamos, más, vamos a decir, de defensa del gobierno, ¿no? Mientras yo, digamos, me suscribo o soy parte de un sector que es un poco más crítico, es más distante e incluso, bueno, en nuestro caso particular, hemos expresado, digamos, ya una oposición, digamos, popular al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? A mí me También. parece increíble que a estas alturas haya sectores de izquierda que defiendan a Castillo. Sí, es increíble, pero los hay, ¿no? O sea, bueno, claramente Ahora, hay algunos que públicamente han manifestado a través de comunicados, ¿no? Es pero eso, tú ¿no? me mencionas, por ejemplo, la Asamblea Nacional de los Pueblos. Sí. Dime, Lucho, eh, ¿quién conoce la Asamblea Nacional de los Pueblos? Más allá de los de siempre. ¿No? Es una buena pregunta la que haces, porque justamente por eso yo dije, remarqué cuando lo mencioné, que creo yo que la Asamblea Nacional de los Pueblos es un espacio importante, pero sin embargo, digamos, habría que ir un poco más fino a su real representatividad y vínculo con movimientos, digamos, sociales a nivel nacional y, digamos, su protagonismo como actor real de la política donde se deciden las cosas. Entonces, Claro, es real que te digo, yo creo que hay que apostar a fortalecer ese espacio, lo porque la creo Asamblea totalmente, Nacional de los Pueblos pero no es nueva, no es tiene nueva, años, sí, claro. ¿no? Yo a veces siento que la izquierda usa la misma fórmula, unidad de la izquierda, Asamblea Nacional de los Pueblos, ¿no? Choca con la pared y sin embargo insiste en la misma fórmula, ¿no? Y ya llevamos como 20 años en eso, ¿no? O sea, no veo una renovación de ideas en ese terreno, no veo la capacidad como para decir por acá hay que ir. Y encima tú me señalas que hay todavía sectores de izquierda que defienden al gobierno, a estas alturas la verdad es increíble, ¿no? Sí, bueno, yo a la pregunta del quién, digamos, te diría que la Asamblea Nacional de los Pueblos, como un espacio, creo que ahorita el único que yo veo donde se encuentra la gran mayoría de lo que hay realmente existente de la izquierda, de los movimientos sindicales, digamos, populares, ese te diría que es el espacio donde la gran mayoría se encuentran, porque después no hay otros. Es decir, existe la coordinadora de partidos y movimientos de izquierda, pero que agrupa, que es más segmentada a los partidos, ¿no? Que obviamente Claro. son más pequeños. Entonces, por eso lo mencioné y dije que ese podría ser uno de los espacios. No diría que la ANP es el único espacio ni va a ser el gran actor que va a jugar el papel, digamos, trascendental. Lo mencionaba porque creo que nos guste o no, más allá de los matices que podemos tener sobre este espacio, creo que es el espacio de encuentro de la gran mayoría de los sectores, insisto, políticos, sociales realmente existentes. Pero sí, creo que expresa también los problemas, digamos, vamos a decir, de protagonismo o de fuerza de la ANP, expresa también la crisis de este lado, ¿no? Porque Exacto. tenemos un problema más de fondo también aquí, ¿no? O sea, no podemos analizar esto solamente como, valga la redundancia, como analistas, sino somos de alguna manera también actores, ¿no? Y hay que ser también autocríticos de este sector, ¿no? Digamos, es evidente que la izquierda, digamos, tiene debilidades muy, muy profundas y una de esas justamente se expresa en nuestra incapacidad ahorita de ofrecer, digamos,
una vocería renovada, colectiva, capaz de, digamos, plantar una voz unificada, ¿no? Sólida, que plantee una salida al país, ¿no? No hay, lamentablemente, esa capacidad en este momento, pero eso no quiere decir que no podamos jugar y apostar a trabajar por una. O sea, no quiere decir que, bueno, no, digamos, lloramos sobre la leche derramada, sobre los problemas y decimos, bueno, hay incapacidad, entonces no hacemos nada. Yo tengo la tesis, Lucho, de que la izquierda institucional, la que conocimos y la que conocemos, ¿no? Ya cumplió su rol histórico. Y lo hizo bien. Creo que fue una fuerza impresionante para democratizar el país, ¿no? A lo largo del siglo pasado, ¿no? Y que hoy no tiene cómo encarar la situación. Y que lamentablemente lo nuevo no aparece, pero que lo que tienes en curso es una sociedad absolutamente fragmentada, dividida. No hay un movimiento popular como podría señalar en los 70, 80, 90 inclusive, ¿no? No hay un movimiento de izquierdas fuerte tampoco, ¿no? Tú acabas de señalar, por ejemplo, la coordinadora de izquierdas, que igual te podría preguntar, ¿quién conoce la coordinadora de izquierdas? Muy pocos. Antes, el Partido Comunista del Perú se dividía y había un comentario popular. En los barrios tú podías discutir el tema, ¿no? El PUN se dividía, la izquierda se dividía, y era una discusión en la gente. Hoy día los partidos se dividen y a nadie le importa, ni se entera la gente, ¿no? A ese nivel de falta de representatividad hemos llegado, ¿no? Sí, tiene que ver con varias cosas, ¿no? Pero la principal, te diría, para no hacer un listado muy amplio, que creo que podría ser muy extenso de factores, de esa debilidad, pero yo te diría que lo que tú has dicho, que coincido en la mayor parte, tiene que ver con justamente ese vínculo que tuvieron las organizaciones en su momento, obviamente con concepciones que hoy en día no se pueden reproducir igual, ¿no? Pero este vínculo estrecho, como se llamaba antes de la izquierda, con las masas, ¿no? Que es un término que, digamos, habría que ponerlo un poco en discusión ahora, pero, digamos, ¿qué me refiero con eso, ¿no? Con el movimiento popular, es decir, la presencia o los grupos de izquierda sabíamos, incluyendo mi organización y todos, creo, los que hemos pasado por diferentes experiencias de militancia, los cuadros y militantes eran destacados a trabajar a sectores sociales concretos, ¿no? La clase obrera era, digamos, el central, ¿no? El sujeto central, pero había movimiento campesino, movimiento estudiantil. Entonces, habían sujetos, movimiento barrial, ¿no? Habían sujetos sociales identificados claramente, donde los militantes del cuadro de la izquierda estaban destacados a hacer lo que le llamamos nosotros en nuestro lenguaje clásico, digamos, la línea de masas, ¿no? Es decir, este vínculo de convivencia, de trabajar con la gente, ¿no? Y con la gente construir, ¿no? Y a tejido social. Eso se ha quebrado hace mucho tiempo. Pero ¿y entonces, cómo haces ya eso no hay. ahora en una situación de fragmentación social tan fuerte como la tuya? Bueno, para empezar, ahí tenemos un problema bien de fondo también, Augusto, creo, que tiene que ver con un tema hasta también teórico, si quieres, un adecuado marco teórico actualizado, porque tú hablas de fragmentación. Bueno, si no tenemos una lectura fina de en qué consiste esa fragmentación y a qué sujetos sociales le estamos hablando, entonces, ¿con quién vamos a trabajar? ¿A quién le estamos hablando? Entonces, tú dices, la gente ya no habla de lo que se discute en la coordinadora, la gente ya no habla de lo que se discute en la NP. Claro, pero porque ya no estamos y o sea, nos hemos quedado muchos con los sujetos clásicos, ¿no? Con el sindicato, ¿no? De las fábricas, que ahora, bueno, todo eso se ha desestructurado mayoritariamente, aunque existen todavía, pero digamos, muy minoritariamente. O con los barrios. ¿Qué hay en los barrios? ¿Dónde está el trabajo que hubo? Eso se ha perdido totalmente, por no decir casi en su totalidad. La crisis también ha llegado allí. Por supuesto. Entonces, lo que te digo es que ahí la pregunta que habría que hacernos es, los nuevos grupos, o los que todavía existimos de antes, ¿a quién le estamos hablando? Cuando hacemos nuestros mensajes, nuestros documentos, nuestro discurso, ¿a quién? Entonces, ahí hay un problema de fondo. Claro. Que primero habría que resolver, que creo que no está resuelto. Claro, es el famoso nuestro pueblo, ¿no? Nos demandamos a nuestro pueblo o denunciamos a nuestro pueblo y nuestro pueblo, la verdad, está en otro lado, está en cualquier otra cosa, está preocupado en lo suyo, ¿no? Y
lo que me hace pensar en lo siguiente, ¿no? O sea, ¿en qué momento la izquierda va a empezar a empatar con las demandas de una enorme voluntad de cambio que sí hay en el país y que se ha expresado, la verdad, varias veces? Mira, en mi opinión, en el referéndum de Vizcarra, ¿te acuerdas? Ujú. 80% de este país votó contra el afrofujimorismo. ¿Ya? Eh, Luego, ¿no? Eh, cuando Merino dio el golpe, ¿no? Mira la enorme movilización social que hubo, ¿no? Ujú. Y en la segunda vuelta electoral en la que gana Castillo, también una enorme voluntad de cambio se aglutina y lo hace ganar a Castillo, Ujú. ¿no? Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con los partidos institucionales que conocemos en la izquierda o con esa enorme voluntad de cambio que hay en el país? Porque es verdad que la crisis también está en la izquierda, Ujú. ¿no? Y uno puede decir, como acabamos de hacer, describir una tragedia griega en realidad respecto de este panorama, pero si vemos que hay esa enorme voluntad de cambio en el país, entonces podemos decir, oye, hay posibilidades de transformar el país, ¿verdad? ¿Cómo, cómo encaramos o cómo tratamos de expresar esta voluntad de cambio, Lucho? Mira, yo te diría que no creo que haya fórmulas, digamos, escritas por nadie para eso, pero yo te diría que podríamos no solo ver la experiencia nuestra, es decir, las tradiciones políticas de la izquierda peruana, justamente lo que mencioné en su momento, ese vínculo, reconectarse con la gente de a pie, en los barrios, en los sectores, los nuevos sectores sociales también. Ese es un camino que habría que ver cómo se actualiza, ¿no? Porque no va a ser el mismo de los 60, 70, ¿no? Incluso los 80. Eso por un lado, pero lo otro habría que ver las experiencias latinoamericanas y mundiales, Augusto. Creo que ahí hay mucho que aprender de esas experiencias. Y te diría porque esto de los movimientos sociales, aluvionales, los hemos visto también en otros países. Mira, podríamos poner un ejemplo muy reciente y cercano, el de Chile, ¿no? Entonces, que tiene otra tradición y diferencias, pero algunas similitudes. ¿Y por qué lo menciono? Porque creo que estas experiencias chilenas y de otros, Colombia, Ecuador, o sea, países hermanos con los que compartimos muchas cosas, demuestran que ahí, digamos, la izquierda, digamos, ha podido, no lo digo como una fórmula mágica, evidentemente eso, pero ha tenido cierta capacidad para actualizarse y poder, digamos, empatar con Claro, ese movimiento. Entonces, lo que te dice es que sí se puede, el tema es que nosotros, acá hay un problema que habría que mirarnos, es decir, eh, no estamos justamente sintonizando y haciendo los correctivos para, digamos, empatar con ese movimiento que tú claro. dices. Pero si te fijas en las experiencias que mencionas, por ejemplo Venezuela, Ujú. por ejemplo Ecuador, por ejemplo Bolivia, ¿no? Fueron hechas contra los partidos de izquierda. Muchos partidos de izquierda, inclusive Ujú. enfrentadas a Chávez, ¿te acuerdas? Claro, Enfrentadas a Correa, claro, ¿no? claro. No entendiendo lo nuevo que aparecía, el progresismo que aparecía, Ujú. muy encerrados de pronto en su marxismo-leninismo, Ujú. ¿no? Y no entendiendo para nada los nuevos procesos que se están abriendo en cada país, ¿no? Ujú. Por eso creo yo que la izquierda institucional no, no encaja en este nuevo siglo que se ha abierto, ¿no? Y que falta, es duro, pero yo creo falta reconocer que bueno, hasta aquí se llegó y que requerimos abrir una nueva fuerza política que exprese de mejor manera los valores del cambio, que son los mismos valores que la izquierda ha levantado durante años y que gracias a los cuales han conseguido enormes conquistas, Ujú. ¿no? Eh, y que tiene cuadros importantísimos en su interior, ¿no? Que debieran ser colocados en un nuevo proyecto político probablemente, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, tengo la impresión que esfuerzos como la Coordinadora de Izquierdas, como la Asamblea Nacional de los Pueblos, más bien responden a nuestras viejas tradiciones, Ujú. ¿no? Y no a los retos actuales, ¿no? Porque, mira, tú me dices hay que reconectarse con la gente, pero cuando tú te vas a reconectar con la gente encuentras una sociedad bien individualizada inclusive, Así ¿no? es. O sea, ¿cómo haces para expresar, ¿no? A una sociedad tan dividida, tan fragmentada, tan eh,
comida por el tema del individualismo neoliberal. ¿Cómo lo haces? Bueno, esa es la pregunta que creo que varios nos hacemos. Como te digo, no creo que haya ninguna fórmula. Y te hablo de mi caso concreto. Yo trabajo justamente en el tema de comunicaciones y una de las cosas que nos rompe mucho la cabeza es lo que tú estabas diciendo ahorita, ¿no? Es decir, cómo hablar en un lenguaje alternativo, ¿no? Que tratar de no reproducir justamente el lenguaje hegemónico, los discursos hegemónicos, para hablarle a la población, a los nuevos sujetos sociales, a las nuevas generaciones sobre todo, ¿no? Es decir, la juventud me parece que es no se puede hablar de una sola juventud, ¿no? De varios sectores juveniles diversos, ¿no? En diversos sectores, además por clases sociales, por regiones, ¿no? Pero ahí hay, por ejemplo, hay un terreno, solo por mencionar uno, ¿eh? Para no hablar de todo el trabajo político que hay que hacer, pero para mí el tema comunicacional es un tema clave. Y ahí hay un reto enorme, justamente de los actores políticos que estamos de una u otra manera participando en el Perú de hoy, ¿no? En este escenario, de cómo hablarle a la gente de una manera que nos pueda entender y no a veces repitiendo los esquemas o los códigos o los clichés ideológicos que puede hacer que la gente no nos entienda. Entonces, yo creo que ahí ese es uno de los retos tremendos, ¿no? Que tenemos de actualizarnos, cambiar el chip en algunas cosas para hablarle a la gente, sobre todo a las nuevas generaciones, de una manera que nos entienda y que empate además con lo que tú decías, con sus problemas actuales, sus demandas, sus intereses, que son diversos, ¿no? Pero lo que sí te digo, para terminar esto, de mi parte, que es evidente que hace bastante tiempo en el Perú se está expresando de una u otra forma una voluntad de cambio, ¿no? Claro. Tú has mencionado los episodios, para no repetirlos, entonces lo que creo es que el reto es cómo hacemos un reseteo, ¿no? De los actores existentes y ver cuál es el nuevo sujeto político que habría que construir. Yo creo, te digo una cosa, a mí me queda claro una cosa, también viendo mucho las experiencias internacionales, ¿no? Yo soy de los que creo hasta ahora firmemente que ese sujeto, que no tengo muy claro ahorita cómo se va a hacer, pero que creo que es necesario, va a tener que ser de una unidad amplísima, la más amplia posible, pero ahí vamos a tener que encontrarnos digamos, las estructuras más viejas, digamos, con las nuevas jornadas que puedan ir involucrándose en el camino, ¿no? Claro, o sea, los populistas, y hablo de los populistas serios, ¿no? Tipo la Clau, dicen, en sociedades como esta, fragmentadas, tan divididas, ¿no? El tema es cómo los articulamos, que es lo que nos estamos preguntando nosotros, ¿no? Y ellos responden diciendo, se trata de, primero, entender, como entendía Gramsci, la lucha hegemónica, ¿no? O sea, cómo logras construir una hegemonía, ¿no? Y eso va de la mano con la elaboración de un discurso, no con el rollo, ¿no? Sino con un mecanismo que te permite entroncarte con la población, ¿no? Pero no pensando en que hay un pueblo esperando que tú llegues a darle la luz, ¿no? Como decían antes, ¿no? Vamos a educar al pueblo, vamos a concientizarlo, ¿no? ¿No? Y ahí hay un pueblo esperando, ¿no? No, no, no. O sea, lo que hay que hacer es construir un pueblo, ¿no? Para lo que quieres hacer. O sea, la izquierda hoy ya no tiene una estrategia fundamentada en el tema de asaltar el poder, ¿verdad? Hoy tiene claro que llegar al gobierno por las vías democráticas significa la posibilidad de producir cambios importantes en el país, ¿no? Cambios, transformaciones estructurales inclusive. Pero entonces, para eso, construyes un sujeto social, no parece cambio, y en eso ayuda mucho el discurso, ¿no? De forma que puedas articular diversas demandas, ¿no? Que suelen suceder en este tipo de sociedades, con un horizonte común, ¿no? O sea, creo que eso le está faltando a la izquierda, o sea, ser coherente con su estrategia, ¿no? O sea, si queremos, hasta ahora yo veo discusiones sobre si eres electorero o no eres electorero,
usted es reformista, ahora es revolucionario, y resulta que ni los reformistas hicieron reformas, ni los revolucionarios hicieron una revolución, y a la hora de las elecciones medio mundo se mata todavía por alguna candidatura. Pero lo que es clarísimo es que la vía electoral democrática es la vía por la cual ha optado la izquierda. Y entonces, creo yo, hay que construir, ¿no?, instrumentos para eso, ¿no? Y en ese terreno a mí me parece indispensable lo que señalabas al comienzo. Mecanismos de lucha cultural, ¿no?, en el terreno de la comunicación. Cómo gana la hegemonía cultural en el terreno en el que fuimos derrotados primero en los 90, no sé si recuerdas, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, el tema es cómo trabajamos ese espacio. Mira, yo te pondría un ejemplo, a mí me parece que habría un ejemplo muy concreto en el cual, digamos, los diversos sectores de izquierda, progresistas, podríamos tener una tarea común que creo que está planteada, pero así clarísimamente, puesta en bandeja, digamos. Es el tema de la Constitución. Me parece que ahí hay una tarea en la que ya deberíamos estar. Bueno, estamos de alguna manera metidos, pero me parece que insuficientemente. Y vuelvo a poner el ejemplo de Chile, salvando las distancias, por supuesto, que hay históricas, en fin. ¿Por qué pongo el ejemplo de Chile? Porque con varios amigos, compañeros peruanos y gente que vive en el exterior, hablábamos de cómo es que Chile, con su proceso social, ha llegado al tema del debate constituyente. Y es evidente que es el pueblo chileno, digamos, cuando despierta hace ya 3 años con toda la explosión social que hubo, no es que de pronto el tema apareció de la nada espontáneamente de la Constitución. Eso, que el tema constitucional apareciera con esa fuerza, nos demuestra, a mi parecer, de que habían actores políticos que ya venían trabajando hace buen tiempo el tema. Y entonces, cuando viene la explosión social, lo que hay es una mayor articulación de diversos sectores, ¿no? Y aparecen nuevos también, nuevas colectividades, nuevas redes juveniles también. Entonces, no solo los partidos tradicionales, sino nuevas redes, ¿no?, ciudadanas, colectivos juveniles, que se meten a hacer el trabajo, ¿no?, del debate constitucional, pero no trabajan sobre la nada. Eso ya era algo que venía trabajándose. Entonces, esto para mí, digamos, es la mayor demostración de que ahí tenemos un reto, por ejemplo, concreto, para no hablar de algo más grande, abstracto, digamos, de trabajo que hacer en este momento. Es decir, si nosotros hablamos de que el tema de la Constitución es como la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución va a ser la salida estructural para el problema del Perú, bueno, deberíamos estar en este momento trabajando, ¿no?, por discutir con la gente en todos los espacios posibles donde tengamos, ¿no?, cómo, o sea, por qué es importante cambiar la Constitución. ¿Solo porque la izquierda cree que sí? ¿O solo porque el capítulo económico? ¿Qué temas hay de fondo ahí para mejorar las condiciones de vida de la gente? Claro, entonces, pero te vas a encontrar, ahí hay un tema Lucho, concreto. Te vas a encontrar, Lucho, con que la gente no tiene en la cabeza el tema, ¿no? Y tiene en la cabeza el tema de, mira, yo quiero una mejor salud, quiero una mejor educación, quiero una mejor alimentación, quiero un mejor trabajo, ¿no? Pero lo quiero ahora. O sea, no estoy pensando en un proceso, ¿no?, constituyente, ¿no?, que además no está marcado ni por la presencia de los partidos de la izquierda ni por la presencia de la gente en las calles, ¿no? Sino que para la gente esto es lejano y además sin ninguna garantía de que la Asamblea Constituyente que logre convocarse en alguna eventualidad no tenga una mayoría pacha como la que tiene ahora el Congreso, ¿no? Entonces, yo siento que esa es una de las razones que no permite que la izquierda empate con la gente. Mientras la gente está preocupada por sus problemas y quiere salidas para sus problemas más cercanos, ¿no?, que pueden darse además, ¿no? La izquierda está dando como receta para todo, Asamblea Constituyente, nueva Constitución, ¿no? Creo que ahí hay una falta de sincronización, ahí no está adecuándose la línea de la izquierda con las demandas de la gente. Yo no veo necesariamente la contraposición entre una y otra. O sea, yo lo que creo es que te ponía el tema constitucional como un ejemplo. No digo que ahí esté tampoco la varita mágica para resolver todos los problemas del país, tampoco soy de los que creo en eso. Solo ponía un ejemplo de que cómo este es un trabajo que, digamos, es una consigna que unifica a casi todos, inclusive a sectores que hoy día yo pondría en duda que realmente son de izquierda, ¿no?, como Perú Libre,
no voy a entrar a esa discusión ahora, pero hasta con ese sector de la política coincidimos en ese tema. Solo lo ponía por un ejemplo de que si realmente tendríamos esa capacidad de desprendimiento, deberíamos estar trabajando en ello. Tú sabes Pero que no. ¿Cómo? Tú sabes que no. A ver, conversa con Perú No, libre de desprendimiento. solo o sea, te ponía como un ejemplo, me refería a que es una consigna unificadora de un sector muy amplio de la política y de este sector de la No izquierda del tan progresismo. amplio, ¿no? O sea, Bueno, la izquierda. pero te diría una cosa, yo creo que incluso está más allá de la izquierda organizada. O sea, hay sectores que coinciden en el tema de la Asamblea Constituyente y que no necesariamente son los que estamos organizados en la izquierda. Pero solamente para contestarte lo que decías de el vínculo con los problemas de la gente, yo te diría, no veo la contraposición porque yo creo que efectivamente también una cosa que hay que tener es soluciones concretas a problemas concretos. Es decir, regresando a lo anterior también que decía, es decir, uno de los problemas que tenemos es también, decía teórico por un momento, pero también eso va vinculado a lo programático, es decir, cómo estás en las luchas concretas de la gente, en las demandas concretas, ¿no? Es decir, en la resolución de problemas concretos, ¿no? De diversos sectores de la sociedad, ¿no? Los sectores laborales, por ejemplo, que ahora son mucho más diversos que los trabajadores tradicionales, hay un montón de demandas ahí que hay que trabajar, o todas estas luchas socioambientales que hay en el país ahora, ¿no? Con relación al impacto de la minería, por mencionar solo dos ejemplos de muchos otros en los que deberíamos estar hablando de soluciones concretas para los sectores y sin desvincularlo al debate constitucional, ¿no? No digo que todo va a pasar por la nueva constitución, lo que digo es que vincular lo concreto, la solución de problemas de la agenda cotidiana, con el problema más de fondo estructural, que es la nueva constitución. O sea, no veo la contraposición, lo que te digo es que para mí se complementan, pero como te digo, tendríamos que hacer una revisión, yo no digo que sea fácil esto, de nuestra manera de actuar, como te digo, que no está, ahorita no está a la altura de esto que estamos planteando, ¿no? Claro, pero mira, la gente se organiza de alguna manera para sus demandas concretas y no necesita la izquierda para eso. O sea, por ejemplo, por el tema del agua, por el tema de la vivienda, ¿no? El gran problema es que todas esas luchas son luchas aisladas, ¿no? Acuérdate nomás en el tema de las comunidades afectadas por la minería. El caso de Espinar, nunca pudo sentarse a conversar con Tambo Grande, que también está afectada por lo mismo, ¿no? Los indígenas nunca pudieron sentarse a conversar con los campesinos sobre estos temas, ¿no? Y coordinar luchas comunes, ¿no? Es decir, son capaces de organizarse y producir terremotos políticos como produjo Bagua, por ejemplo, que se bajó un gabinete completo, ¿no? Y obligó al cambio de leyes, ¿no? Pero no tienen capacidad para articularse. La izquierda no logra articularlo, que es finalmente la tarea de la izquierda. O sea, la tarea de la izquierda no es ser asesor de un gremio, ¿verdad? No, es más bien cómo logra construir con todo eso un horizonte común para cambiar el país, ¿verdad? ¿No? Entonces, yo siento que por ahí está la gran deficiencia, ¿no? O sea, en Bolivia Evo logró eso con el tema del agua, el tema del gas, ¿no? Y no con la retahíla de demandas que plantea la CGTP en cada parte, ¿no? 52 puntos, 60 puntos, que terminado el paro nadie se acuerda cuáles eran los puntos, ¿no? Creo que por ahí anda un déficit. O sea, ¿cuáles serían las banderas que podrían articular a una sociedad tan fragmentada como la nuestra, ¿no? Con movimientos sociales que se aíslan y que está cada uno en su demanda, ¿no? ¿Cómo articularlo? Creo que por ahí debería estar el trabajo de un instrumento por el cambio. Insisto, yo creo que la izquierda que conocimos ya cumplió su rol y que se requiere un instrumento por el cambio distinto que recoge esos valores y que a partir de esos valores rearticule en un horizonte común todas estas demandas, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, mira, coincido en parte y no del todo con lo que dices, o sea, Felizmente. como te digo, o sea, creo que es evidente que digamos, la gente está buscando salidas, ¿no? Ahorita estamos en un momento de mucha desconfianza, ¿no? De mucha
de falta de horizontes. Yo siento que las elecciones estas últimas regionales, ¿no? Municipales, son un poco una radiografía de eso que estamos diciendo, ¿no? Y entonces, ¿cómo construir estos nuevos sujetos, si no el gran sujeto, digamos, para no ser tan pretencioso de repente? Yo lo que te diría es que yo soy de los que creo, como te digo, viendo como espejo tradiciones de otros países, ¿no? Sí, han habido los casos como que tú has mencionado de irrupción de liderazgos populares, digamos, que un poco arrasaron, ¿no? El caso de Chávez, el caso de Correa, que no vienen necesariamente de partidos tradicionales, ¿no? Pero hay otros ejemplos que los he puesto, como el caso chileno o el caso colombiano ahorita, por ejemplo, ¿no? Donde sí tienes una articulación, por eso digo, no la veo imposible. Lo que es difícil, sí, por supuesto, pero una articulación entre lo viejo y lo nuevo, entre las tradiciones, digamos, de los movimientos organizados, los partidos tradicionales, con nuevos actores sociales, políticos. Entonces, no veo que sea imposible. Es muy difícil, porque hay una gran inmadurez, te diría, todavía. Estamos, digamos, en un nivel, te digo, porque no digo esto como externo a eso, sino los actores políticos de este sector, de este lado de la izquierda, todavía tenemos una gran inmadurez. Y a pesar de que en los discursos de los encuentros de los partidos de izquierda se dice, sí, que la unidad, compañeros, ¿no? A la hora de la hora, ¿no? Reproducimos las prácticas de esto que estamos criticando, de la vieja política criolla, del arribismo, del oportunismo, de a ver cómo coloco ¿no? O yo soy candidato como sea. Entonces, No, este pero además, cuoteo, entonces, pero además, mira, a pesar luego de eso, luego tengo la esperanza que sí se puede. estos temas de unidad que tú señalas, estas reuniones unitarias, sin embargo, hay tres fuerzas políticas de izquierda que están buscando significación por su lado. Por eso te digo, No. o sea, hay un discurso, ¿no? Digamos, para los encuentros, para la foto, pero en la realidad no hay la madurez ni la capacidad de desprendimiento para avanzar en esos pasos. Entonces hay una incoherencia, que ese es un drama que tenemos también, ¿no? La incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, yo te diría que no es imposible, es difícil, es una tarea muy difícil y creo que yo soy de los que creen que hay que seguir apostando hacia eso y hay que hacerlo. Mientras lo estamos diciendo hay que seguir haciéndolo porque hablando de esto que hemos estado hablando todo este rato, en esta conversación, mientras estamos hablando, tenemos al señor Antauro Humala recorriendo el país, ¿no? Tratando de subir a esa ola, ¿no? De interpretar con un discurso muy complejo, ¿no? Que sabemos no es de la izquierda, ¿no? Habría que tener una discusión sobre qué categoría usamos ahí, pero es evidente que tiene rasgos sumamente preocupantes y similitudes, ¿no? Con algunos elementos izquierdistas, digamos, ¿no? Pero él está haciendo ese trabajo, ¿no? Se está desplazando por el país y, digamos, está tratando de expresar a través de personificar, digamos, con la tradición caudillista que tenemos en este país, esa voluntad. Entonces, habría que tomar más nota de eso, ¿no? Para ver no solamente qué inscripciones buscamos ahorita, ¿no? Que sí hay que hacerlo también, sino esta disputa también por nuevos liderazgos, que tiene que trabajarse no de la nada, ¿no? Sino aparecer en ese proceso, ¿no? Yo creo que la tarea para mí está planteada con mucha claridad y sin embargo, como te digo, yo soy de los que creo que hay que tratar de encontrar o buscar el punto de encuentro entre tradiciones de lucha y nuevos actores, ¿no? Porque definitivamente el país, el Perú, creo que sí reclama opciones de cambio. Lo que tenemos que hacer, los que estamos metidos en esto, es tratar de hacer más, empeñarnos más en construir esa propuesta, ¿no? Sí, sin duda, hay una gran voluntad de cambio en el país. Bueno, Lucho, yo te agradezco mucho que estés acá, nos ha ayudado mucho a discutir estas cosas, ¿no? Ojalá podamos tenerte pronto de nuevo, muy amable. No, a ti gracias, Augusto. Un gusto tener esta conversación. Bueno, llegamos al final de Humo Blanco, nos vemos en la siguiente edición.